Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo Philip. Yo llego a la Facultad de Gobierno, de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de casualidad. Yo iba a Bogotá a estudiar ciencia política y me había inscrito en la Universidad de los Andes y en la Javeriana. Y un compañero del colegio me dijo, yo tengo una entrevista en la Universidad Externada de Colombia en una carrera llamada Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y a mí ese nombre me pareció supremamente atractivo. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es eso? Entonces fuimos a la universidad, preguntamos. Yo finalmente me inscribí en los Andes a Ciencia Política, en la Javeriana en Ciencia Política y en el externado en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Cuando llegó el momento de decidir, yo debo confesar que la entrevista de la facultad en el externado fue lo que me enamoró. Los profesores, el método que utilizaron, la discusión, porque además era una mesa redonda, una discusión con las demás personas que se estaban candidatizando para entrar, la presentación que nos hicieron los estudiantes que hacían como la antesala, eran como los encargados de quitarle los nervios a quienes nos estaban presentando. A mí eso me enamoró. Y cuando vi el programa en detenimiento, pues igual tenía escasos 17 años, no tenía muy claro muchas cosas, pero me parece maravillosa esa mezcla, que además me parecía que un poco reflejaba como ese mundo nuevo que yo quería descubrir. El primero que se me viene a la cabeza es que tal vez los debates más interesantes, las discusiones más nutritivas, se dieron después de clase. Salíamos de una clase con Beethoven Herrera, o con Bernardo Vela, o con Pierre Gilaudet, o con cualquiera de los profesores, o en aquel momento el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, y las discusiones después de clase eran una maravilla. Y recuerdo mucho, en una ocasión, estábamos en una cafetería en la séptima, hablando de la situación nacional y demás, y alguien se para y nos dice, ese que está allá es Juan Carlos Flores. Pues yo no tenía ni idea de quién era Juan Carlos Flores. No, es un historiador y ha estado aspirando al Consejo de Bogotá y demás. Vamos a hablar con él. Y desde ahí se comenzó a crear como una especie de costumbre de buscar personajes de la vida nacional que nos hablaran, hablar carreta con ellos. Y creo que eso fue muy importante, sobre todo en la formación de criterio y en la capacidad de escuchar múltiples visiones. Y yo creo que ahí esa escuela liberal que tiene el externado, a pesar que cuando estábamos en la facultad éramos muy críticos y decíamos que no eran liberales, finalmente esa formación liberal y de pensamiento crítico yo creo que ha sido muy, muy, muy importante. Y los debates del momento pues también fueron muy, muy relevantes. Finalmente la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, más que analistas, más que investigadores, termina formando es tomadores de decisiones. Yo creo que eso ha sido un elemento muy relevante en los espacios públicos y también en los roles en el sector privado en los que he podido participar y en los que muchos compañeros y compañeras participan. Creo que, de alguna manera, esa capacidad de tener una visión global del mundo, de distintas áreas del conocimiento, de tener la capacidad de investigar, de tener una visión crítica, pero enfocado en la solución, en la toma de decisiones, creo que ha sido muy útil. En las aspiraciones políticas, concretamente, por ejemplo, en el Consejo de Cali, nos destacábamos porque no solamente dábamos el gran debate, sino que también siempre hacíamos propuestas concretas, soluciones específicas. Y creo que finalmente eso ha sido algo muy, muy, muy valioso. Perder las elecciones termina siendo, en su momento también, un elemento poderoso de aprendizaje. Creo que de alguna manera todos esos espacios de formación lo que terminan ayudando es a crear criterio, pero además de criterio, una capacidad de toma de decisión muy conectado con una visión que yo creo que más que altruista, busca de alguna manera
que seamos mejores seres humanos. Y creo que eso ha sido como un factor común en el desarrollo profesional que yo he tenido. Yo creo que de alguna manera el Valle del Cauca termina siendo como una muestra muy fuerte de lo que sucede hoy en el país. Es donde más ha crecido el desempleo juvenil y de mujeres. Es la zona del país, además, donde la informalidad más creció en el último periodo. Es la región del país, además, donde hay un nivel de concentración de riqueza que supera el nivel de concentración de riquezas que se da en otras ciudades, en otras regiones del país. Creo que también tiene que ver con fenómenos de gobernanza local, donde la ausencia de institucionalidad o de alguna manera también la crisis de confianza y de legitimidad local terminan en medio de una pandemia y de un estallido social, fomentando y permitiendo que toda esta situación que está ahí emerja y que la gente efectivamente lo pueda sentir y vivir, porque es que no son fenómenos nuevos, vienen sucediendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que no los queríamos ver. Pensar además que Cali termina siendo el punto del suroccidente colombiano del encuentro de lo formal y de lo informal, de lo legal y de lo ilegal. En Santiago de Cali llevamos durante más de 20 años siendo una de las 10 ciudades con mayor índice de muertes violentas, no de Colombia, del mundo. Y todo esto ha venido sucediendo y nadie decía absolutamente nada, no se le prestaba atención. Entonces creo que toda esa mezcla de situaciones es lo que termina explicando por qué se ha vivido en este estallido social lo que hemos vivido en Cali. Claramente hay una visión, un diseño institucional en términos económicos que es, además de ineficiente, no es competitivo en el mediano y largo plazo, que hasta ahora ha sido útil para unas élites específicas, pero que se agota y no dan las herramientas necesarias para poder generar la riqueza que se puede generar en la región. En ese sentido, la región termina siendo hoy más una región no tanto agroindustrial, sino sobre todo de servicios, cuando tenemos un potencial agroindustrial muy relevante. El tema frutal del desarrollo frutícola se viene discutiendo desde hace más de 30 años con avances muy pequeños, muy tímidos en algunas zonas de la región. Ahí hay un proceso pendiente por hacer. Desde lo institucional, la gobernación, la secretaría más pequeña, menos relevante de la gobernación del Valle, siempre es la Secretaría de Agricultura, que hoy es Agricultura, Medio Ambiente y Pesca, ¿no? Cuando debería ser tal vez la más relevante para poder lograr ese desarrollo agroindustrial. Diversificado además. Yo creo que el Valle del Cauca tiene varias potencialidades. Una de ellas es el tema agroindustrial. Otro, sin duda alguna, tiene que ver con potenciar los temas de servicio. En el tema de tecnología, hay un clúster que está en plena consolidación muy relevante, que vale la pena también avanzarlo. Yo creo, he insistido, que el sur del Valle del Cauca se puede convertir en el Silicon Valley de América Latina. Ya están las condiciones dadas. ¿Qué hace falta? Impulsar la formación de capital humano para poder consolidar ese tipo de servicios que puede consolidar también otro tipo de industrias de alto valor agregado y que puede ayudar muchísimo a reducir esa brecha que tenemos. Yo creo que todos llegamos en un momento a entender que somos seres sociales, somos seres políticos, y que esa llama interna que Lázaro tiene, que todas las estudiantes y los estudiantes de finanzas, de gobierno, que ese deseo con el que nos levantamos de querer cambiar el mundo, de querer hacer mil cosas, de querer conocer todo lo que hay en el cosmos, pues precisamente hay que atreverse a hacerlo. Como decía el filósofo, ser capaces de ser un poquito, de apropiarnos de un poquito del todo, un poquito desde el universo, del cosmos. Yo creo que hay que hacerlo, atrévanse.